Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? Hermanos, seguimos pensando en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, si queremos saber de ella, vamos al libro de Hechos. Y en el libro de Hechos, tenemos la historia de la iglesia, cómo empezó. Una historia breve, pero resaltando unas de las actividades. Pero el libro de Hechos en realidad extiende hasta las epístolas, hasta las cartas del apóstol Pablo, que muchos de ellos están adentro, ¿cierto?, de ese tiempo, especialmente los últimos capítulos, de capítulo 13 a capítulo 28 de Hechos, la última mitad. La iglesia primitiva comenzó el día de Pentecostés, como hemos hablado, el ánimo de la iglesia en Jerusalén y también la persecución y las pruebas. Vemos en los primeros capítulos de Hechos, miles de personas llegaron a fe en el Señor Jesucristo, entre ellos Saulo, que después se conoce como Pablo, el apóstol Pablo. Capítulos 1 a 12, el personaje principal fue Pedro. Pedro era el vocero de la iglesia al principio de Hechos, al principio de la iglesia. Recuerda que él tuvo el privilegio de predicar el evangelio a una multitud por primera vez el día de Pentecostés. En capítulos 13 a 28, el apóstol Pablo empieza a tomar la preeminencia o el voz, ¿cierto? Está el personaje principal en el último parte. Algunos creen que, según el libro de Pedro, la carta de Pedro, que él estuvo en Babilonia en ese tiempo. En este trabajo de Pablo, sus viajes misioneros, etc., vemos el orden. Él empieza a poner orden a la iglesia. Recuerda que la iglesia es algo nuevo, no viene de años atrás, es algo que está apenas empezando. Y entonces él empieza a poner orden en las iglesias que él ha establecido, y tenemos la encomendación de obreros, de hombres que trabajan en la obra del Señor, de ancianos y de diáconos. Tenemos los 3 viajes documentados del apóstol Pablo durante un tiempo de 10 años, cuando él salió de Antioquía primeramente, encomendado a la obra, y se fue por lo que hoy día es Turquía Centro. Después, en su segundo viaje, se fue más lejos, pasó por Turquía o Asia, como era conocido en aquel tiempo, pasó por Macedonia hasta Grecia, Corinto, Atenas, y volvió de nuevo a Jerusalén. Y en su tercer viaje volvió a hacer el recorrido más o menos lo mismo que el segundo viaje. Cada viaje duró un tiempo más larguito. Primero un año y medio. Segundo 2 años, 2 años y medio, 3 años. Y el tercero era como 4 años. El número de iglesias crecía. Pablo empieza a escribir cartas
Él no podía estar en todos los lugares, entonces empezó a escribir cartas a las diferentes congregaciones, dándoles enseñanzas, abordando cuestiones de doctrina y práctica que habían surgido. En el segundo viaje había Gálatas, 1 Corintios, 2 Corintios también, Tesalonicenses y Romanos entre estas cartas. En capítulo 23 a capítulo 28 tenemos Pablo y sus problemas jurídicos. Recuerda que él vuelve a Jerusalén y lo arrestan allá por ser blasfemo, por hablar en contra del judaísmo, y duró un tiempo en Jerusalén antes que fue llevado. Él pidió que lo mandaran a Roma, y a Roma fue y estuvo un tiempo en Roma preso, y ahí en ese tiempo de prisión el apóstol Pablo escribió otras cartas, Efesios es uno, Filipenses, Colosenses, 2 Timoteo y Filemón. Fueron cartas que él escribió en ese tiempo de sus dos prisiones. Entonces, ese es algo de un panorama del libro de Hechos. Hoy quiero pensar en el libro de Corintios. Corintios es una carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Corinto. Él escribió la primera carta los dos escribió en su tercer viaje misionero, pero la primera carta fue enviado fue escrito desde Éfeso. Crean que Timoteo lo llevó a Corinto. Ese es más o menos capítulo 19 de capítulo 19 y 20 de Hechos en esta época. Y recuerden que la casa de Chloe, habían escrito a él diciendo que había unas dificultades en la iglesia en Corinto, ¿cierto? Nombrando las dificultades que habían. Primero había divisiones por el favoritismo. Entonces, uno estaba diciendo, no, yo soy de Pedro, otro dice, yo soy de Apolos, otro dice que yo soy de Pablo, y así tenían sus favoritos. Entonces, él habla de eso en capítulos 1 a 4. También teníamos depravación sexual. Había divisiones, depravación sexual. La pureza sexual es requerido para el creyente. El creyente debe ser conocido por su pureza sexual, ¿cierto? Dice Pablo que hay cosas que pasan en el mundo que ni se deben nombrar entre nosotros como creyentes, ¿cierto? Hablando de la sexualidad. Había demandas. Noten que traté de hacerlos todos para más fácil entender con D, ¿cierto? Divisiones, depravación, demandas, litigaciones entre los hermanos. Estaban peleando y llevando uno al otro a los cortes para solucionar sus problemas, y Pablo decía que eso no debe ser así. El problema de divorcio. El divorcio no debe ser entre la iglesia de Cristo. Problemas de matrimonio y consejos prematrimoniales también podemos sacar de capítulo 7. Capítulos 8 a 10, la debilidad espiritual.
había problemas por lo sacrificado a ídolos, la comida, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces había la debilidad espiritual. Algunos estaban siendo ofendidos por las actitudes de otros. El desorden en los cultos. Tenemos en capítulo 11 y hasta 14 el orden de autoridad en la iglesia. Tenemos la cena del Señor y había abuso de la cena del Señor, borracheras en la cena del Señor, y también empieza a hablar capítulo 12, 13 y 14 sobre los dones espirituales que estuvimos hablando por la mañana, y al menos animó a que todos estuviéramos en el discipulado domingo cada 15 días, donde en este momento estamos hablando de dones espirituales. Había en capítulo 15 asuntos de dudas doctrinales. Había algunos que estaban enseñando que la venida que la resurrección no es que ya había venido, ya había sucedido, y entonces Pablo presenta el Evangelio y la resurrección de los creyentes. Si Cristo resucitó, entonces nosotros también un día vamos a resucitar. Y el último, en capítulo 16, y ese es donde quiero estar hoy, dando mediante la ofrenda. Él da, el capítulo 16, da unas instrucciones sobre el dar, la ofrenda de la iglesia. Entonces, en capítulo 16, versículos 1 a 2, vamos a leer esas dos porciones que tenemos ahí para hablar hoy sobre ese tema de la ofrenda. Como iglesia, cómo debemos ofrendar. En capítulo 16, versículo 1 a 2 de 1 Corintios dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené. O sea, algo que Pablo ya había enseñado. Y él dice, como ordené en las iglesias de Galacia: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. En capítulo 8 de la segunda carta, y nota que el apóstol Pablo escribió la segunda carta como un año después de la primera, ¿cierto? Entonces él vuelve a repetir sobre el tema de la ofrenda. Y él dice así mismo, hermanos: os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Antes eran las iglesias de Galacia. Ahora él está hablando de un ejemplo de la congregación de Macedonia. Y él dice que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que así mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y dejamos la lectura ahí. Entonces, dando mediante la ofrenda. La ofrenda no es algo nuevo en la Escritura. La ofrenda no es, esa no es una nueva enseñanza. Cuando miramos desde el Antiguo Testamento, encontramos la palabra ofrenda
en varias formas, en griego y en hebreo. La Biblia fue escrita, o el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. La nueva en griega. Entonces, significa dividir en porciones, significa sacrificio, significa regalo. La palabra ofrenda en toda la Biblia aparece más de 300 veces. La palabra diezmo, que escuchamos más de esa palabra que cualquier otra palabra cuando empezamos a hablar de dinero. La palabra diezmo solamente aparece 38 veces en toda la Biblia, unos 8 veces en el Nuevo Testamento, pero todos relacionados con el Antiguo Testamento. No, el diezmo no es un mandato para la iglesia. Fue algo que leemos que Abraham ofreció diezmos en Génesis, y el asunto que era el tema aparece muchas veces en el Antiguo Testamento. Diezmo simplemente quiere decir un décimo parte, ¿cierto? Entonces, eso es lo que significa el diezmo. Era en animales, comidas, especies, materiales de construcción, materiales preciosos, terrenos y dinero, ¿cierto? Cuando habla de ofrenda, y también en ofrenda habla de sacrificios, ¿cierto? De animales dados para la expiación de pecados, etcétera, etcétera. La iglesia primitiva, entonces, Pablo enseña a los creyentes de Galacia. Él dice en capítulo 16 que como él había ordenado en Galacia, ¿cierto? Galacia es, si estamos parados al frente de Asia, de Turquía hoy día, Galacia es una parte aquí a la mano derecha, arriba por el mar Caspes, ¿sí? Creo que se llama eso. Por allá arriba. Creo que ese es Ucrania, está por allá arriba de eso. Ucrania, Rusia están por arriba. Entonces, si miramos a la mapa, aquí está Galacia y aquí está Macedonia, y por acá abajo es Corinto, donde él está. Él está en Éfeso, que está acá. Éfeso, Galacia, Macedonia, y ahí está por ese lado es Corinto. Entonces, Pablo enseña primeramente a la iglesia de Galacia. Después enseña a los de Macedonia. Y ahora está enseñando a la iglesia de Corinto sobre la práctica de la ofrenda. Pablo nos enseña la importancia de enseñar, porque él repite, ¿cierto? La importancia de enseñar sobre la ofrenda, de la práctica de la ofrenda y volviendo a recordar. Porque recuerda que a la iglesia de Corinto él enseñó y después de un año volvió a repetir, ¿cierto? De animarlos sobre la ofrenda. El tema de la ofrenda es bíblico, es doctrinal. Yo sé que a muchos no les gusta que hablamos de ofrenda, ni de plata, ¿cierto? Cuando hablamos de plata, es como algo que no, ahí están otra vez, ¿cierto? Pero bueno, tenemos que decir que casi no hablamos de plata, ¿cierto? Pero necesitamos, la Biblia nos habla de la ofrenda.
que tenemos. Y eso no podemos confundir. Estuvimos hablando por la mañana de dones espirituales. A veces confundimos el don de dar, don de repartir, con ofrendar. Hay personas que sí tienen un don de dar, ¿cierto? De ofrendar, viene de su corazón, y aunque ese es para todos tenemos que dar de corazón. Pero hay personas que dan como tienen un don de dar. Igual como el evangelista. ¿Quién debe evangelizar? Todos. Pero hay algunos que tienen el don de evangelizar, que es algo que es más amplio, más, ¿cierto? Hay algo diferente. Entonces, igual en la ofrenda. Todos nosotros como creyentes tenemos que ofrendar. El ofrendar es una obra de la gracia de Dios en el creyente. En capítulo 8 de segunda carta nos habla, dice así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia, las iglesias de Macedonia, que de gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Y en versículos 6 y 7 y 8 sigue hablando de esa gracia, esa obra de gracia. La misma multiforme gracia de Dios que nos salvó nos permite ofrendar. Es la misma gracia de Dios que nos permite ofrendar. En versículo 6 del capítulo 8 dice: de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros ¿qué? Obra de gracia. El ofrendar es parte de la obra de la gracia de Dios en nuestras vidas de dar. Y dice, por tanto, como en toda abundéis, ¿en qué abundan? En fe. ¿Y qué más? En ciencia o palabra o conocimiento, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros. Vemos ellos creciendo en esas gracias. Y dice, abundan también en esta gracia, la gracia de dar, de ofrendar, ¿cierto? Entonces es parte de la multiforme gracia de Dios. A medida que crecemos en nuestra fe y ciencia, también hay que abundar más y más en el dar. Es una evidencia de crecimiento espiritual del creyente. Hay muchas evidencias de una persona siendo creyente, ¿cierto? Y este es una de esas evidencias. La persona antes era borracho y él conoce al Señor y deja la borrachera. ¿Esta es la única evidencia de su salvación? No puede ser. Él tiene que mostrar en su fe, en su amor, en su querer conocer a Cristo cada día más y más. Pero también el apóstol está diciendo a esos creyentes que también en el dar. El hermano Jaime en sus chistes como un poquito, ¿cierto? Nosotros conocemos los chistes de Jaime.
El hermano Jaime dice que el último del hombre que se convierte en su billetera. ¿Cierto? Esa es palabra de él. Entonces, y puede tener razón. ¿Cierto? Puede tener razón. Porque a veces nosotros volvemos muy tacaños. ¿Sí? Entonces, pero el ofrendar es una evidencia. No es la única. Y ni es la única que vale. Pero es una evidencia de una mano que ha creído en Jesús. Yo recuerdo una vez, y él era un borrachín, y no gastaba 100,000 pesos en una borrachera, gastaba hasta miles. Y alguien le dijo, cuando llegó a la iglesia, ¿qué tiene que dar? Y él dijo, yo no tengo que dar lo que daba al diablo cuando estuve en el mundo. Nadie me dice que tengo que dar. Y yo doy menos que dio al diablo en mis borracheras. ¿Cierto? Entonces, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es por gracia que somos salvos, pero es por gracia que vivimos, es por gracia que podemos cada día crecer en nuestra fe en el Señor Jesucristo. Es por la gracia que podamos ofrendar. Y entonces, ¿qué dice el apóstol? Esfuérzate en la gracia. La gracia es un paquete, como hablamos de Pedro, es la multiforme gracia de Dios. La multiforme gracia de Dios habla de alguna interpretaciones multicolores, un significado multicolores. Es una sola gracia, pero es como un diamante que tiene, usted mire el diamante de cada faceta, es diferente. Y la gracia de Dios es así. Y una de esas gracias, esa gracia de Dios es que Él nos salvó. Pero otra es que nosotros podemos dar, que nosotros podemos vivir cada día. Entonces, la multiforme gracia de Dios. Y nosotros tenemos que esforzarnos en esa gracia. Y Pedro dice antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿quién debe ofrendar? Es la pregunta del millón, ¿cierto? ¿Quién debe ofrendar? Todos los creyentes. Todos los creyentes tenemos la responsabilidad de ofrendar. No es excluyente ni incluyente por razón social. En el gobierno tenemos un umbral tributario, ¿cierto? Eso significa que hay unas personas que no alcanzan a ganar hasta cierto tope, no tienen que pagar impuestos, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Y después de eso tienen que pagar impuestos, y si pasa a otro tope tienen que pagar más y más, etcétera, ¿cierto? Entonces, hermanos, pero el dar no es así con el creyente. No es que yo no tengo, entonces mire lo que leímos de Macedonia. ¿Cómo eran esas personas de Macedonia? ¿Qué dice de ellos? Bueno, daban más de sus fuerzas, pero nos habla de su condición. Pobres. ¿Y qué más? En grandes pruebas. Pero dice el apóstol Pablo que ofrendaron mostrando generosidad, dando más de sus fuerzas.
Entonces, la ofrenda es para el creyente. La pobreza y las pruebas no excluyen al creyente de ofrendar. Todo creyente tiene el privilegio. Tenemos que mirar la ofrenda como un privilegio, no como una carga. Y nosotros muchas veces miramos cosas como cargas cuando son privilegios. ¿Cierto? Y entonces tiene el privilegio, pero también tenemos el ejemplo de otras congregaciones que en medio de pruebas, en medio de pobreza, ellos daban. Y parece que daban gran cantidad de ofrenda. Y en este caso fue para la iglesia de Jerusalén. Entonces, el ejemplo de la iglesia de Macedonia para ofrendar generosamente en medio de gran dificultad. Y dice, haced vosotros, los de Corinto, él dice en capítulo 16, versículo 1, haced vosotros también de la manera que ordené en Galacia. En capítulo 2, en segunda carta, capítulo 8 y 9, él exhorta a la iglesia de Corinto a seguir el ejemplo de los de Macedonia. Los que están siendo enseñados a ofrendar son los creyentes. La ofrenda es para nosotros. ¿Quién de nosotros aquí somos creyentes? Esa es la responsabilidad suya, ese es el privilegio suyo de ofrendar. Los creyentes ofrendan como obra de la gracia de Dios. ¿Cuántas veces consideramos la ofrenda como una obra de la gracia de Dios en nuestras vidas? Cuando lo recibimos, sí. ¿Sí? Gracias al Señor. Los hermanos me pasaron una platica. Pero ¿cuántas veces nosotros, cuando sacamos la plata y ponemos en la bolsita, cuántas de nosotros decimos, gracias Señor que yo puedo dar? ¿Cambia o no? ¿Es diferente? Sí, es diferente, hermanos. Es diferente. Pero no debe ser diferente. Si un hermano tiene de su corazón, el Señor puso sobre su corazón, o los hermanos, los que manejan las ofrendas aquí, el Señor les pone en su corazón el deseo de ofrendar a un hermano que está en necesidad. Sí, decimos gracias. Gracias al Señor. Pero cuando estamos sacándolo, esa no es como gracias, ¿cierto? Pero no debe ser así. No debe ser así. ¿Cómo debemos ofrendar? Vamos a mirar con P, para que ustedes puedan recordar. Premeditadamente. Entonces, es una decisión que tomamos, previa. En 1 Corintios 16, 2 dice, cada día de la semana cada uno ponga aparte algo. ¿Cierto? Hay una decisión hecha. Cada uno de como propuso en su corazón. En 2 Corintios 9, 7. Entonces, hay una premeditación, ¿cierto? Es una decisión que uno hace, es una decisión, no es una decisión de último momento. Ay, hermano, es que los hermanos están orando por la ofrenda y empezamos a buscar cualquier cosita. No, hermanos, esa no es la idea. La idea es que es premeditada. Yo sé cuando salgo de mi casa
¿cuánto le voy a dar? Durante la semana yo estoy contemplando lo que voy a dar. Señor, ayúdame, guíame, muéstrame. Es perpetua, es constante. Dice cada primer día de la semana. Es una cosa que es constante. El punto principal, creo, no es el día, sino hacerlo constantemente. Explico. Hay personas que reciben su sueldo semanalmente, ¿sí? De pronto hoy día muy poquitos, pero otros que reciben diariamente lo que reciben en su trabajo diario, ¿cierto? Unos semanalmente, otros quincenalmente, otros mensualmente. Entonces, la idea es que conforme a como usted recibe, usted pone aparte algo. De esto saco para el Señor. La ofrenda debe formar parte de nuestro presupuesto financiero. ¿Creen eso? Debe ser parte de nuestro presupuesto financiero. Tristemente muchas personas hacen, y no estoy hablando que usted no puede sacar un préstamo, esa no es la idea, pero cuando sacamos un préstamo tenemos que calcular dónde está mi diezmo en medio, mi ofrenda en medio de estos presupuestos, ¿cierto? La ofrenda debe formar parte de nuestro presupuesto. El tiempo, si una persona recibe y desea ofrendar una vez al mes porque recibe su sueldo cada mes, esa es cosa entre ellos y el Señor, no es para mí. Yo he escuchado tristemente, hermanos han salido de la congregación porque los hermanos dijeron que tenían que ofrendar cada 8 días y el hermano, él solamente ofrendaba cada mes porque ese es cuando recibió su sueldo y algunos se pusieron problemas y al final se fue. No aplaude al hermano por salir, pero tampoco es cierto, tampoco es para pelear. El Señor pone en el corazón de los hermanos. Proporcionalmente, ponga aparte algo según haya prosperado. El sentido no es cualquier cosa de valor insignificante que sirva. No es que, saco y aquí tengo unas monedas. No, es conscientemente ofreciendo, dando. El sentido es un valor indefinido, grande o pequeño, según haya prosperado. Tiene que ver relacionado con lo que tiene. En capítulo 2, versículo 8 dice, según lo que tiene, no según lo que no tiene. Entonces, eso significa que si yo no tengo, si tengo los facturas montados en la casa, ¿qué debe hacer primero? Cuadrar los facturas, no debe tener las facturas montadas. Otra variante es la del corazón. Debe tener un deseo, un sentir, una emoción. El corazón controla nuestra sentir, ¿cierto? Entonces debe tener, el corazón está involucrado porque dice, cada uno de como propuso en su corazón.
no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Hermanos, el ofrendar es parte de todo nuestro ser, ¿cierto? Es de nuestro presupuesto, de nuestro corazón, cómo hemos prosperado. No es una calculación fría de contabilidad, ¿cierto? A veces manejamos y debemos manejar la casa, ¿cierto? Como un negocio, ¿cierto? Tenemos que manejar sabiendo dónde gastamos la plata, en qué lo gastamos, ser buenos administradores de esos dineros. Pero la ofrenda no es solamente una calculación fría de contabilidad, ni es cuestión de corazón sin cerebro. Es que el Señor me dijo, da. Entonces lo saco y doy. Tampoco es eso, hermanos. El Señor nos ha dado un cerebro que está conectado con nuestras emociones, que nos ayuda a ofrendar, a tomar decisiones sabias, ¿cierto? Que son sabios para personalmente, es algo personal. Cada uno toma la decisión. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Es entre usted y el Señor. Nosotros, nadie más tiene que saber lo que usted está dando. Hemos escuchado donde uno va a ciertos lugares y tienen un tablero con los nombres de los que han ofrendado mejor el mes, ¿cierto? Hermanos, eso no es lo que es entre cada uno de como el Señor propuso en su corazón. Nadie tiene que saber, ni los ancianos, ni el tesorero, tiene que saber lo que uno da al Señor. Debe ser motivado por fe, no no fe ciega, no fe con motivos de ganar más. Es que yo tengo una dificultad y si yo doy un poquito más al Señor, Él me va a reponer más. ¿Sí? Como un negocio, buena inversión, ¿cierto? Como el cripto. Buscamos lo mejor. Esa no debe ser la idea. Dice que no debemos, que nuestra mano izquierda no debe saber lo que hace la mano derecha. Entonces, hermanos, es motivada por fe, pero no una fe ciega. No fe que está motivada por ganar. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, es verdad. Sin fe. Entonces, tenemos que hacerlo por fe, pero no con una fe que está, como está como en una esperanza de ganar más. El justo por la fe vivirá. Eso es lo que dice la Escritura. Usted no debe vivir de su sueldo, usted debe vivir por fe. Y utilizando su sueldo sabiamente. La generosidad.
En capítulo 9, versículo 5 dice, por tanto, tuve por necesidad de exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, antes prometido para que esté lista con la generosidad y no con la exigencia nuestra. Debe ser porque nació en su corazón de ser generosa, de dar lo que usted puede dar. La generosidad no es irresponsabilidad. Hace muchos años yo conozco un señor, ya está, espero está en las manos del Señor, en la presencia del Señor, y creo que sí. Pero el hermano tenía un negocio y estaba pasando por un tiempo difícil. Y él decidió enviar unas ofrendas a unos obreros de tiempo completo. Y escribió un poco de cheques y los mandó a varias manos en la obra del Señor. Ese es cuando cheques eran utilizados comúnmente, ¿cierto? Y él mandó los cheques, y cuando llegan los cheques a las personas, fueron a consignar los cheques, y salió que el banco ya había ejecutado la hipoteca y no tenía fondos, estaba en bancarrota. Uno de los hermanos fue a él y le dijo, hermano, ¿por qué me mandó la ofrenda cuando usted sabía que no la tenía? Y él dijo que él esperaba que el Señor le iba a bendecir. Hermanos, la generosidad no es la irresponsabilidad. Tenemos que ser responsables. A veces da su último peso, pero su familia no tiene nada para comer en la casa. Eso no es generosidad, es irresponsabilidad. Da su último peso a otro y los servicios están amontonados en la casa. Eso no es generosidad, hermanos. Es irresponsabilidad. Entonces, el asunto de ofrendar no es una fe ciega. No es que yo me gusta dar. No. Tenemos que dar lo que podamos dar, no lo que no podemos, lo que tenemos, no lo que no tenemos. El compromiso. En 1 Corintios 16 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado y guardándolo. Hermanos, lo que hemos puesto aparte de corazón, generosamente, con responsabilidad, alegremente, como obra de gracia, hay que cumplirla. A veces escuchamos personas que prometen grandes cosas, que van a dar. Hermano, cuando yo tengo esto, yo voy a dar. Pero hermanos, tenemos que, como hemos hablado, cuando es de corazón, cuando decimos que vamos a dar, tenemos la responsabilidad de dar, de cumplir. No el hablar por hablar y después no sale con nada. ¿Sí? Hay personas que hablan. No, cuando yo voy a trabajar tantos años y después de eso yo voy a hacer otra cosa. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho promesas al Señor?
y nunca hemos cumplido. Yo tengo que poner la mano. Decimos cosas, locuras, y no cumplimos. Pero hermanos, no debe ser así. No hablamos por hablar. En Santiago nos dice, pero todo, sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Hermanos, no estoy diciendo que si usted ha prometido al Señor una cosa y no ha cumplido, que usted vaya a la casa y revocar la casa para que usted pueda, no, reevalúa lo que usted prometió. Reevalúa. Si no fue en su capacidad, decirle, Señor, perdóname, yo hablé como un loco. Hablé que no tenía que hablar y pedir al Señor. Pero hermanos, que cuando estamos pensando en ofrendar, ¿es la responsabilidad de los creyentes ofrendar? Sí, hermanos. Nosotros tenemos una responsabilidad de ofrendar. Nosotros tenemos que hacerlo generosamente, pero eso no significa sin responsabilidad. Tenemos que dar. La Biblia no dice cuánto. Si usted quiere usar el diezmo como una base, es cosa suya. Yo no le voy a decir que tiene que dar el diezmo. Lo único que yo le recomiendo es que usted, si está ofrendando tanto ahora y usted está convencido que el Señor está hablándote hoy, que usted dice, Señor, muéstrame. Cada domingo yo ofrezco, doy esos 2,000 pesos, pero Señor, yo voy a levantar eso un poquito. Y usted puede ver la fidelidad del Señor en su vida. Nosotros conocemos una hermana que ya está con el Señor. Y ella empezó trabajando como enfermera. Y ella recibía su sueldo. Y no era mucha plata en aquel tiempo. Pero vivía en la casa con sus padres. Y ella dice, no, Señor, yo te voy a dar 5% de mi sueldo. Y ella daba 5%. Al ratico ella decía, bueno, Señor, yo con lo que tengo, yo puedo vivir bien. Y subió, y subió, y subió, y subió. Al final ella estaba ofrendando 95% de su sueldo y viviendo con 5%. El Señor la llamó a la África, a la India. Y ella dijo, el Señor me enseñó, joven, vivir con 5% de mi sueldo, porque Él tenía un trabajo para mí en la India, donde yo tenía que vivir con el olor del aceite en el trapito, donde no llegaba. Y aprendió a vivir con lo poquito. Hermanos, el Señor nos ayude a ofrendar. Delante del Señor, no, quítame del esquema. Yo no quiero estar ahí. Es usted y el Señor. El Señor diciéndote,
lo que usted tiene que hacer. Pero mirando lo que usted, sus gastos, mirando cómo usted prospera, dando conforme a lo que tiene, no conforme a lo que no tiene, no haciendo promesas que no pueden cumplir. Todas esas cosas tienen que estar. Y yo estoy seguro, hermanos, que cuando nosotros hacemos todo eso, usted va a tener una sorpresa. Cuando usted va a meter la mano en el bolsillo para ofrendar el domingo, decir, Señor, aquí doy. Con un corazón alegre al Señor. Padre y Dios, alabado sea tu nombre en esta mañana. Padre, son temas que no nos gusta hablar, pero Padre, es parte de tu palabra. La necesidad de ofrendar para los santos, para la obra tuya, Padre. Padre, gracias te damos por el privilegio que es nuestro de estar en una congregación donde tenemos libertad de dar. Y Padre, queremos rogarte para que tú estés obrando en nuestros corazones, Padre, ayudándonos a entender cada día más la voluntad tuya para nuestras vidas. De participar, Padre, en esta obra de gracia, Padre, de ofrendar. Vemos la iglesia de Macedonia, Padre, que aunque estaba en una situación difícil, Padre, ellos podían ofrendar de tal manera que fue generoso. Y Padre, no solo esto, que suplió la necesidad de los hermanos de Jerusalén. Padre, ayúdanos, guíanos, y Padre, que seamos generosos y responsables a la vez. Y Padre, por la noche queremos rogarte por la predicación del Evangelio, para que tú estés, Padre, guiándonos, para que tú estés preparando, Padre, corazones de los que necesitan ser salvos, para que, Padre, el Espíritu Santo pueda hacer la obra en el corazón de cada uno. Padre, eso te pedimos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Recordando que los que quieran ir a acompañar a Héctor